Muy bien, estamos nuevamente en este libro hablado de Sicomar Susano, denominado Sin Talento, con la temática Despertar tarde. Y hablo de un despertar de conciencia, en el cual yo no creo haber despertado tarde a la conciencia, pero he escuchado personas a mi alrededor, que hablan de que no reconocen su infancia, que no recuerdan cuándo despertaron a la conciencia. Yo soy un existencialista por naturaleza y desde luego el saber a qué vine a este mundo ha sido una cuestión que me ha causado mucho conflicto siempre. Saber quién soy, qué hago aquí, a qué vengo, cuál es mi misión en la vida. Y muchas de estas preguntas me las cuestioné muy temprano. Asumo que tenía 4 años, tal vez 3, cuando en algún momento en una habitación de una de las casas en las cuales viví, no he vivido en muchas casas, aproximadamente como en unas 6 casas o 7, y en esa ocasión mis papás se han venido al partido, todos los sábados o domingos jugaban papá. Recuerdo mucho haber salido de esta puerta en donde me sentí solo en mi habitación porque pues no estaban mis papás y yo iba despertando, tampoco estaban mis hermanos. Recuerdo haber salido de ese cuarto, haber volteado a mi derecha y haber visto un alajero con piedras preciosas, con piedras brillantes, el cual alguna ocasión recuerdo haber estado tocando, haber estado viendo las piedras brillosas, entre ellas también había arroz. Parecía algo así como una piña, pero en realidad era como rara y tenía piedras. Pero en esa ocasión no le estaba tocando, nada más lo observé y me sentí un poco con miedo porque estaba solo. Pero recuerdo haber despertado, tenía un despertar de conciencia a mis 3, 4 años. Este despertar me duró pues toda la vida, hasta el momento. Y también recuerdo que en ese momento vinieron preguntas, cuestionamientos, tales como este mismo de ¿qué hago aquí? ¿A qué vine a esta vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy observando desde dentro de mi cuerpo? ¿Qué es este entorno? ¿Qué es esta vida? Y seguramente muchas de esas preguntas no es como que las hubiera razonado mucho, simplemente ese niño estaba como que descubriendo el mundo. Ese niño que era yo a mis 4 años, más recuerdo. Posteriormente a este despertar vino el miedo sincero y genuino de un niño que está solo en casa y que se pregunta o se cuestiona dónde están todos, van a venir los monstruos, me van a atacar, voy a morir, ahora que acabo de despertar me voy a morir. Y de repente vino a mi mente que si existían los monstruos, también existían los buenos. Y que si a mí me pasaba algo, seguramente iba a llegar Superman, ese personaje de televisión que yo había visto tantas veces en caricatura, y me iba a salvar. Me iba a cuidar de las cosas malas que pasaban en mi entorno. Pero como repito, estos despertares a la conciencia los he visto comúnmente en gente a mi alrededor, me los ha platicado. Y sin embargo, considero que el haber despertado a la conciencia no lo era todo. Posteriormente he tenido despertares a la conciencia de nuestros nuevos entornos y creo que a partir de la pandemia he tenido muchos y muy seguidos. No sé si a esto se le llama madurar o envejecer, pero cada vez que viene un nuevo despertar a la conciencia hacia este mundo nuevo, de repente también hay un adolecimiento, hay una depresión que puede pasar
por un día o puede pasar 2 o una semana y que trae consigo muchas energías y muchos conocimientos. Uno de mis despertares durante la pandemia definitivamente fue en una ocasión que me quedé despierto hasta tarde, indagando, viendo información. En aquel entonces no existía TikTok, o por lo menos no lo ocupaba. Me parece que no lo usaba, más bien. Sí, ya existía. Pero esto habrá sido en 2020, desde luego. Y me quedé hasta tarde, pero investigando, indagando otras cosas. No podía dormir, seguramente andaba un poco deprimido. Recuerdo bien eh, haber puesto un video de chamanes o de estas personas que se ponen con energías. En este caso era una playa. Estaban reportando, tratando de conseguir las energías de la playa y demás. Y me acuerdo mucho que me quedé dormido, finalmente como a las 6, pero solamente me quedé dormido, me habré quedado dormido como una media hora, más o menos. Y en este sueño, que en realidad estaba soñando, pero al mismo tiempo, a mi parecer, estaba despertando a la espiritualidad. Y mi sueño consistió en estar frente a la playa, precisamente, un poquito lejos, tal vez unos 50 metros, y estaba en un cuarto largo, como de 5 por 3 tal vez, y a lo lejos o alrededor había ventanas, y efectivamente en ese espacio en el que yo me encontraba estaba con Jesús, el de la religión católica, con Dios y con los apóstoles. Eh, y yo era uno de los apóstoles casualmente. Jesús estaba repartiendo la comida. En ese momento estaba repartiendo 3 panes, lo recuerdo bien. Recuerdo también que cuando repartió esos 3 panes, yo me adelanté y agarré uno porque tenía mucho hambre. Y este pan le di una mordida y me dijeron, Jesús me dijo que no podía comer porque teníamos que darles a todos. Y recuerdo que me quitó el pan y lo convirtió en muchos panes para todos, los repartió. Y en ese momento yo me sentí culpable, ofendido, pero después de eso que ya los había hecho muchos panes, en ese momento me sentí pues ya un poquito más cómodo, los repartió y nada, en ese momento desperté, pero a final de cuentas este despertar a la conciencia fue despertar con muchas energías, con muchas, con una conciencia muy abierta a las nuevas cosas que se venían, que en este caso particular pues era el inicio de las nuevas tecnologías a todo lo que daba en mi vida particular, porque a final de cuentas habrá personas más tecnológicas que yo me considero algo tecnológico, y habrá otras que definitivamente no tengan nada de tecnología en su vida. Y en mi caso particular en ese momento fue cuando me adentré a las redes sociales, fue cuando empecé a hacer contenidos y este despertar de ese sueño me dio a mí muchas energías para hacer contenidos. Me empecé a hacer contenidos acerca de psicología. Tengo muchos contenidos en donde hacía presentaciones y relataba algunas temáticas muy bonitas acerca de psicología. Posteriormente, uno de mis despertares pues fue empezar a involucrarme por medio de video en la cámara, el participar ya como Psicomar Susano, el encontrarle un personaje, el encontrarme los lentes, el ponerme el traje de Psicomar Susano, por supuesto, y hacer todo, eh, en este caso, toda la imagen que conlleva tener un personaje en Internet. Con esto, mi despertar fue a arriesgarme a hacer nuevas cosas, en arriesgarme a ponerme desafíos que implicaran aprendizaje nuevo, conocer cómo hablar por medio de la cámara. Y este despertar para mí fue, a mi parecer y a mis ojos, fue un despertar tarde, porque a final de cuentas
La tecnología estaba ahí. Yo mismo ahorita en este momento mencioné que no había TikTok, pero ya lo había, pero yo no lo ocupaba, mucho menos para hacer este tipo de publicidad. Recuerdo mucho que ya existían los Reels. Comencé efectivamente a utilizar un poco más el Instagram. Y el Instagram como tal, yo pensaba que implicaba hacer videos de 30 segundos. En ese momento estaban de 1 minuto y me quería poner frente a la cámara para hablar, pero tenía una dificultad enorme en cuadrar, en ser original, en ser espontáneo. Me trababa mucho, tenía muchas muletillas y definitivamente lo fui puliendo, haciendo primero videos grandes, extensos, para posteriormente ir reduciendo este tipo de videos, o en su defecto también aprendí a editar y hacía muchos contenidos en los cuales después en la edición se cortaban y empezaba a hacer más contenidos para las redes sociales. De esta manera me di cuenta de que había sido tarde mi despertar, les repito, a la tecnología, porque hay muchos despertares. Desde luego, probablemente tengo otros despertares que ocurrirán más adelante y habrán llegado tarde, porque a final de cuentas, eh, yo considero que los seres humanos tenemos una capacidad para realizar ciertas cosas y posteriormente vamos conociendo más y nos abrimos a nuevos campos, a nuevas situaciones y en ese momento o las empezamos a aplicar o en su defecto ya no las utilizamos más. Nos olvidamos muchas veces de cosas que sabíamos y elegimos descartarlas de nuestra vida y elegimos no volverlas a utilizar, a veces por idiosincrasia, a veces por idealismo. De esta manera, el despertar tarde muchas veces implica dejar de hacer cosas. El despertar tarde también implica asumir nuevas cosas. Y con esto doy por terminado el día de hoy acerca de esta temática, despertar tarde en el libro Sin Talento, y lo voy a estar subiendo a las redes sociales, a YouTube, Psicomar Susano. Por ahí nos vemos en la siguiente y que tengan un excelente día. Hasta luego.